Hola amigos de nuestro Telco Superligero. Gracias por escucharnos una semana más. Y hoy, si os parece bien, vamos a tratar de dar un vistazo a un documento que se ha publicado en los últimos días y que es una de las claves para entender la política pública y lo que va a pasar en el sector de las telecomunicaciones pues en los próximos meses. Se trata del documento State of Digital Communications que publica ETNO. ETNO, como probablemente todos sabéis, es la patronal, la asociación a nivel europeo de los operadores de telecomunicaciones con red. Y es en realidad pues una asociación formada pues por los eh, incumbentes históricos de los diferentes países europeos, ¿no? Pues ahí están Telefónica, Orange, Altice en Portugal, Telecom Italia, Deutsche Telekom, es decir, pues esas grandes compañías, ¿no?, con gran importancia en cada uno de sus mercados y de sus países. Es, junto a su hermana, la GSMA, el grupo de presión más activo defendiendo los intereses de estos grandes operadores y en general del sector telco frente a distintos modelos y en manera muy particular, ¿no?, pues en lo que se ha de llamar over the tops o los proveedores de servicios digitales o finalmente pues los GAFA. Y está muy enfocada en influir en la política pública del principal regulador, al menos en teoría, del sector de las telecomunicaciones en Europa, ¿no?, que está en Bruselas. Se trata de la Unión Europea. De hecho, a ETNO se debe que el término este de fair share se haya acuñado, ¿no?, y de que exista un debate alrededor, ¿no?, de cuál debe ser la relación, como decía antes, pues con esos grandes OTTs. Pues bien, como os decía, ETNO publica una vez al año un documento y que es este que del que vamos a hablar hoy y que pues es, como digo, clave, ¿no?, y contiene montones de información interesante. Este año, mirando el documento, el discurso ha subido varios grados de intensidad, pues para lo que suelen de alguna forma contener o al menos explicitar, ¿no?, este tipo de informes que, como os digo, pues van en realidad dirigidos, ¿no?, a un público muy específico. Así que veamos en qué consisten esos grados que ha subido, ¿no?, digamos, esos grados de potencia que ha subido el informe y en qué datos se basa y sobre todo qué nos sugiere, ¿no? El informe, como os digo, no es tibio ya, usa estadísticas de manera clara pues para marcar que Europa como región está dando siempre valores promedio para Europa. Se está quedando retrasada en fijo. De hecho, bueno, pues se dan aquí valores de cobertura e incluso también valores de velocidad de descarga. En ninguno de los casos pues Europa destaca. De hecho, el informe se basa fundamentalmente en una comparación entre Europa, que ya os digo, es un valor promedio, y varias regiones, como son Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y China. Probablemente, digamos que la comparación sea un poco heterogénea, pero bueno, es la que se viene haciendo ya desde hace varios años. De hecho, si miramos esta información del fijo, como os decía, Europa pues no destaca en niveles de cobertura, ni tampoco en velocidad. Si miramos esta información, la que sí destaca y lo hace de manera enorme es China, ¿no?, que tiene prácticamente dos redes superpuestas con cobertura del 99 y el 91% de FTTH y una velocidad de descarga de 213 megabits por segundo, que es prácticamente la misma que Estados Unidos y que supera de largo, como os decía, pues prácticamente duplica, ¿no?, a la velocidad que está dando en promedio pues para la Unión Europea, que es de 121 megabits por segundo. Si extendemos esta comparación, como hace el informe, digamos que a lo que son redes móviles y muy en particular al estado actual de despliegue de la red de 5G, pues el informe insiste en lo mismo. Europa se está retrasando en el móvil. De hecho, el nivel de cobertura expresada en población de Europa, pues para el 22,
De hecho, para el 23 estimado, en realidad se calcula en un 80%, por el 22 es el 73%, y está por detrás de cualquier otra de las regiones de comparación. Por debajo de China y muy por debajo de Estados Unidos, ¿no? Que se está estimando una cobertura del 98%, con una cobertura del 96% en 2022. Y por supuesto de Corea del Sur, ¿no? Que empezó hace mucho tiempo con esto del 5G y que está también en cobertura de prácticamente el 100%. Y tres cuartos de lo mismo, y asociado a eso, sucede con la velocidad de descarga. China obtiene una velocidad de descarga de en torno a 172 megabits por segundo, es una velocidad de descarga mediana, como son los últimos datos de UCLA, frente a los 64 megabits por segundo que tiene Europa de media. Estamos hablando prácticamente de por 3, si me permitís la exageración. Así que, de nuevo, mirando estas dimensiones de cobertura y velocidad, por así decirlo, calidad, digamos que la gran potencia a tener en cuenta, más allá de su enorme tamaño, pues es China, ¿no? El informe no incluye, y es razonable, pues comparaciones con India, ¿no? Que como sabéis está llamada a ser la siguiente gran potencia, ¿no? En el desarrollo del 5G. ¿Y por qué ocurre esto? ¿No? Bueno, pues el informe corre raudo, no corre veloz, ¿no? A explicarnos cuál es el motivo de que esto ocurra. Y es básicamente que los precios que se pagan por los servicios digitales en Europa son muy bajos, ¿no? Si comparamos el ARPU fijo que pueda tener Europa, que ronda, insisto, la media los 22,8 euros al mes, y lo comparamos con los 58,6, es decir, prácticamente el doble que paga un cliente promedio en Estados Unidos, bueno, pues vemos que hay un gap enorme, ¿no? Y si hacemos el mismo ejercicio en móvil, estaríamos comparando 15 en el caso de Europa con 42,5 en el caso de Estados Unidos. En este caso casi por 3, ¿de acuerdo? Eh, con otras regiones la diferencia no es tan exagerada. De hecho, el ARPU fijo en Corea del Sur es menor que el de Europa, ronda los 13,1 euros al mes. Pero en el caso del móvil, Europa es solo por delante de China, donde el ARPU móvil es de 10 frente a los 15 de Europa, pues la región en la que menores precios se pagan por el uso de los servicios. Fijaos también que si incluimos esta dimensión económica, ¿no? Esta dimensión de ingresos, el paraíso chino, este que estábamos describiendo de la conectividad, se transforma rápidamente en un infierno, ¿no? Porque los precios son de largo, y como no podía ser de otra manera tampoco, pues los menores de la comparación, ya os digo, a enorme distancia del segundo, que muy probablemente sea la Unión Europea. Además, si miramos la variación interanual de los precios, es decir, el incremento ajustado con la inflación, esto es importante, es en Europa donde más están decreciendo estos precios. En general, decrecen en todas las regiones, insisto, ajustados con la inflación, pero es Europa de largo la zona, el territorio en el que más rápidamente están decreciendo estos precios, ¿no? Incluso más rápido que en China, ¿no? De manera bastante notable en el caso del móvil. Es decir, digamos que los precios, esta poca intensidad de precio o el bajo precio que según el informe se paga pues, por los servicios digitales en Europa, pues se traslada prácticamente a todas las magnitudes relacionadas con el negocio, y el informe pues es bastante incisivo, ¿no? A la hora de relatarlo, ¿no? De hecho, incluye también una visión ligeramente distinta, que es el gasto promedio que hacen, promedio mensual, que hacen los clientes en un operador principal, ¿de acuerdo? Pues una estimación finalmente del gasto promedio, que incluirá algún tipo de mezcla de servicios, porque
digamos que las personas tenemos servicios fijos y usamos servicios móviles, y estamos pues en una situación prácticamente análoga a la anterior, en la que la Unión Europea con 36,7 euros al mes es la región en la que el gasto es menor, desde luego dejando fuera a China, ¿no?, que está en 14,7. Pero si comparamos esos 36 con los 90 de los Estados Unidos, bueno, pues de nuevo estaríamos en 2,5, en fin, unos niveles de diferencia enormes, ¿no? Con otras regiones como Japón o Corea del Sur existe esa diferencia, aunque menor. Pero es que además, y esto está relacionado con lo que veíamos en la slide anterior, mientras ese gasto total agregado va subiendo en todas las regiones, en Europa pues va en dirección contraria, va bajando, ¿no? Lo cual pues manda un mensaje también muy preocupante para la industria. Si buscamos también un equivalente móvil, aquí hay datos que ya son más difíciles de interpretar, ¿no? El coste promedio de 1 gigabit en móvil es, de nuevo, en el caso de Europa, pues el más bajo, con 1,19 euros al mes, frente pues a los 15,61, ¿no? Perdón, a los 3,17, perdón, a los 3,17 que se pagan en Estados Unidos. De luego estamos en valores de por tres. Es, sin embargo, llamativo, a mí por lo menos me resulta curioso, me llama bastante la atención, ¿no?, que diferencias tan marcadas de precio, tanto en el unitario como en el total, no se traduzcan en mayores diferencias en el consumo, porque el consumo de gigabit al mes para todas estas regiones, pues está entre 14 y 17, que como veis pues es una banda bastante más estrecha, ¿no?, que lo que varían los precios, ¿no? Y además es Europa donde, con la excepción de China, los precios son más baratos, donde menor consumo mensual hay de gigabits, ¿no? Lo cual indica que hay algo raro, ¿no?, en este mercado del gigabit mensual y del mercado móvil, ¿no? Y que hay algo que no acaba por lo menos no de ajustarse de una manera tan sencilla, ¿no?, a la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Y evidentemente, digamos que estas restricciones en los precios pues se trasladan finalmente también al nivel de inversión. Y aquí hay un dato también, si queréis, bastante notable, ¿no?, en el que se fija que digamos que la cantidad de CAPEX que se invierte por año y por habitante en Europa, pues es de nuevo pues la última, ¿no?, en la región de comparación, excluyendo otra vez, por supuesto, a China. No estamos hablando de en torno a 109,1 euros, digamos que ajustado al Producto Interior Bruto, al GDP, frente a 296, de nuevo, valores que rondan el por tres, ¿no?, que encontramos en Japón, o los 174, en este caso el por 2, ¿no?, que veríamos, o más, 2,5, ¿no?, que veríamos pues para el caso de los Estados Unidos. Otra comparación muy notable es el ratio CAPEX, es decir, inversión frente a EBITDA, en la que aquí encontramos una clara diferencia, ¿no?, entre Estados Unidos, ¿no?, donde los EBITDA son mucho mejores y por tanto este ratio baja notablemente, pues en torno al 40%, y frente al resto del mundo, pues donde está Europa, ¿no?, pero también Japón y Corea, ¿no?, que estaríamos hablando de un 50%. Y por supuesto, está la excepción del caso chino, ¿no?, en el que la intensidad de inversión frente al margen pues es mayor del 70%, ¿no? Lo cual nos señalan como dos excepcionalidades, ¿no? Una, Estados Unidos como un mercado excepcionalmente rentable para este tipo de servicios, y luego la propia Unión Europea, ¿no?, como un mercado, si queréis, extraordinariamente barato, ¿no?, en cuanto a los ingresos que se reciben por servicio. Todo esto siempre en términos comparativos, ¿no? Y luego está
como hemos comentado, la situación completamente diferente de China, ¿no? Que es líder en conectividad y que, bueno, se mueve con otras reglas y en otros volúmenes, ¿no? Pues de inversión y rentabilidad, ¿no? Digamos que aplican otras reglas y otros tamaños. Sin embargo, y aquí empieza también algo que hay que leer con bastante atención, ¿no? El, digamos que el volumen de inversión, a pesar de encontrarnos en un negocio con unas expectativas tan desafiantes, por decirlo finamente, ¿no? Pues el volumen de inversión en Europa está subiendo, ¿no? Y sube tanto para los operadores de Etno como para operadores alternativos que no son de Etno. De hecho, ahí es donde se concentra la mayoría de ese crecimiento, ¿no? Y esto se está haciendo también en un entorno, como os decía, de intensidad de capital pues bastante estable. Entiendas intensidad de capital como CAPEX entre ingresos. Y que de nuevo, pues es, si queréis, manda otro mensaje bastante claro, ¿no? En este caso, eh, los valores de China y de Europa pues son sorprendentemente parecidos y el del resto de las regiones de comparación pues están a bastante distancia, ¿no? Estamos hablando de un 15% aproximadamente pues para Estados Unidos y de un 20% o algo más pues para Europa y para China. Pero como os decía, el CAPEX sube más o menos al ritmo de los ingresos y digamos que esta intensidad de CAPEX pues se mantiene más o menos, porque bueno, varía, pero más o menos estable. Y esto corresponde pues con un entorno de crecimiento. De hecho, el informe, y permitid que me extienda aquí, ¿no? Porque esto puede ser un poco prolijo, pero no quiero dejar de compartirlo porque me parece especialmente interesante. Fija que el CAPEX total para la Unión Europea, incluyendo todos los operadores, para el 2022 fue de 59,1, aproximadamente 50 billions o gigaeuros, ¿no? Miles de millones de euros. De ese total, un 48% se dedica prácticamente en toda su totalidad, porque hay otro tipo de redes, pero prácticamente en su totalidad a FTTH. Y eh, de ese total, una parte, no la más importante, como un 10% total, se dedica a equipamiento activo y CPEs de FTTH, ¿vale? Es decir, la mayoría de la inversión en Europa en el año 22 está enfocada en la construcción de infraestructuras pasivas FTTH, como decíamos. Asociado a ese FTTH, pero también a las redes móviles, entre un 10 y un 16%, probablemente más cercano a este segundo valor, en torno al 15%, se invierte en redes de transporte destinadas a conectar, digamos que esas redes de acceso locales que se están construyendo. Pero como veis, el cambio de escala es más que notable. Y en lo que se refiere a la red de acceso móvil, se va aproximadamente un tercio, pues alrededor de 20.000 millones, ¿no? De esos 60.000 millones de CAPEX que os mencionaba. Sin embargo, para los operadores de Etno, que no tienen un mix tan claro y de alguna forma priorizan sus inversiones en móvil frente a las de fijo, porque los operadores de Etno son prácticamente en su totalidad convergentes, digamos que el CAPEX común y el móvil supone aproximadamente 2/3 de su CAPEX total, mientras que el CAPEX fijo, es decir, enfocado, como decía, en redes de acceso FTTH, pues supone un tercio del total. Esto es importante entenderlo porque coloca los pesos de las inversiones pues en distintos hombros, por así decirlo. Y hay también algún mensaje más, ¿no? Estas inversiones siguen creciendo porque a pesar de todo y a pesar de la situación tan
tan complicada, ¿no? Pues si queréis de manera más o menos leve, los operadores de no están consiguiendo que su negocio mejore, ¿no? El año 22 el EBIT agregado de los operadores de no fue del 36,1% frente a un 29,5% que tuvieron en 2015, ¿vale? Bueno, es un crecimiento prácticamente plano, ¿no? Desde el 2020, ¿no? Que se obtiene como consecuencia de la pandemia, ¿no? Probablemente, pues ese valor en torno al 36,4, ya os digo, en el 2022 fue del 36,1. Incluso es posible también tracear, y el informe lo hace, ¿no? Los ingresos pues por empleado, ¿no? Que también tienen una tendencia pues claramente alcista, que en este caso se apoyan probablemente en reducciones de plantilla y en mejora de la eficiencia, ¿no? de los operadores etno, ¿no? Lo cual, bueno, uno no sabe muy bien cómo interpretar. En cualquier caso, el informe introduce aquí una nueva dimensión, ¿no? Que está relacionada con la comparación, ¿no? de esta métrica, ingresos por empleado, pues entre los operadores telco, en las regiones de comparación que mencionábamos, ¿no? Y Alphabet, Meta y Netflix, ¿no? Digamos que algunos de los GAFA. Y esto, en mi opinión, nos sirve para poner todavía más de manifiesto que son negocios que no tienen nada que ver, ¿sabes? Porque, bueno, si bien los operadores de telecomunicaciones se mueven en valores que ya son bastante dispersos y probablemente reflejen otras realidades, estamos hablando de casos como los de Netflix, que, bueno, no tienen ningún sentido siquiera pues intentar la comparación, ¿no? Porque son modelos, son negocios completamente distintos. Y esto nos lleva también a enlazar con una de las preocupaciones, ¿no? Digamos que la industria telco en general y de manera muy particular, ¿no? Pues de los operadores de esta asociación, ¿no? Es el nivel de inversión de los grandes proveedores de servicios de Internet, ¿no? En el informe se incluyen algunos ejemplos, ¿no? Relacionados con la inversión en cable submarino, que es mayoritariamente hecha pues, por los telcos, aunque, bueno, digamos que los proveedores de servicios también invierten, ¿no? E incluso tratan de hacer la comparación, ya os decía, de esos casi 60.000 millones que mencionábamos antes, contra los 17.000 millones que estiman que han invertido pues los proveedores de servicios, ¿no? En un periodo similar, ¿eh? Estoy hablando de 60 frente a 17. Otra vez nos encontramos por tres, seguramente, ¿no? Y aquí pues también señalan que el 94% de esa inversión de los proveedores de servicios digitales se hace en data center. Claro, efectivamente confirma lo que esperábamos, ¿no? Que los telcos invierten en redes y en algunas cosas más, y que los hyperscalers invierten en data center, ¿no? Y en algunas cosas más, ¿no? Bueno, hay mucho de choque de culturas y de mundos, ¿no? En esta historia, y como sabéis, bueno, pues digamos que estos datos se incluyen aquí pues para de alguna manera reforzar el discurso del fair share. Sin embargo, para mí lo relevante es de nuevo ver cómo se distribuyen esas inversiones, ¿no? Que sí realizan los telcos en redes de telecomunicaciones, ¿no? Y aquí encontramos un foco, yo creo que bastante interesante, en lo que son el CAPEX fijo. El CAPEX asociado fundamentalmente al despliegue de acceso, de la red de acceso fijo, como decía, son esencialmente FTTH, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues de esa cantidad que para el año 22 fueron, ya os digo, algo menos de la mitad, pues un 40 y tantos por ciento, fueron 28,4 gigaeuros, billón de euros. El 53% fue invertida por operadores de ENO, es decir, por los incumbentes tradicionales de cada uno de los países. Pero hay un 47% restante que invirtieron operadores alternativos. Hay un 6% residual, pero que ahí sigue, ¿no? Asociado todavía a redes de cable, que como sabéis son importantes en algunas zonas de la Unión Europea. Y luego, fundamentalmente, tenemos prácticamente un 41% de la inversión, es decir, prácticamente la otra mitad,
que se dedicó a otro tipo de acceso de fibra, ¿no? Lo que llaman alternets, digamos que en el informe, es decir, compañías más o menos verticalizadas que despliegan fibra, y lo que aquí llaman wholesale only, es decir, compañías en modo netco que ofrecen también despliegan fibra y esperan que otros comercialicen sus servicios. Y como sabéis, esa distinción pues no es tan neta, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que ese valor agregado nos dice mucho, ¿no? Y en este momento, la mitad de la inversión, algo menos, 47% de la inversión en fibra, en acceso fijo en Europa, insisto, en el año 22, pues la realizan compañías que no son los incumbentes locales de cada país. Esto yo creo que es positivo e indica que a pesar de todas las amenazas de la industria, eh, quiero decir, hay claramente signos de actividad, ¿no? y de movimiento. Y esto está relacionado con algo que una gráfica que hemos visto antes nos sugería, ¿no? Si vamos, por ejemplo, si volvemos, fue al principio, fue de las primeras, ¿no? Si volvemos, vemos que en prácticamente todas las regiones de comparación hay una alternativa a una red principal, ¿no? En Estados Unidos probablemente esa red principal sea la de cable, hablando siempre de redes fijas, y se esté construyendo una alternativa basada en fibra, más o menos rápido, más o menos a mayor o menor velocidad, y en este caso son los propios operadores incumbentes los que lo están haciendo, AT&T y Verizon fundamentalmente. Pero en China, por ejemplo, tenemos un caso clarísimo, ¿no? de dos redes alternativas con prácticamente cobertura total, ¿no? Una más grande que la otra, ¿no? Pero en Japón también estamos avanzando en esa línea, ¿no? Y en Corea también estamos en esa situación. Sin embargo, en Europa, pues falta un poco todavía, ¿no? Y falta probablemente que el cable acabe de migrar a otras redes alternativas de fibra. Bueno, en cualquier caso, parece que ahí hay un hueco, ¿no? Como os decía, ese hueco frente a las dos redes alternativas, a lo que podríamos llamar duopolio, ¿no? Que se tiene que acabar de construir, ¿no? Y que es una oportunidad, ¿no? Que parece que se está tomando. Esto vale para Europa, probablemente no valga para España, porque sabéis que España es otro tipo de mercado en lo que se refiere al acceso fijo, aunque de eso ya hablaremos en otro momento, ¿no? Es decir, la complejidad y el volumen de inversión que tenemos en España, pues es raro de encontrar, ¿no? En ninguna parte del mundo y también, pues a nivel de la Unión Europea. Porque esta, yo creo que es otra reflexión clave, ¿no? Esta que acabamos de introducir, ¿no? El propio informe lo reconoce, es decir, en la práctica no existe un mercado único europeo de telecomunicaciones, ¿no? Usando una gráfica, como digo, del propio informe, si tú quieres llegar al 90% de las líneas móviles, por poner un ejemplo, pues en todas las regiones de comparación basta con que cojas clientes de tres grandes operadores, de los tres principales, ¿no? Sin embargo, para llegar a un volumen similar, pues en la Unión Europea debes incluir 15 operadores. Es decir, el nivel de dispersión es muy alto. Y de hecho, como decía, pues hay cosas que siendo ciertas en media, pues no encajan pues en la realidad de cada uno de los países de la Unión Europea, porque en la práctica tenemos tantos mercados como países, si no más. Eh, y de hecho, probablemente este sea el principal problema, si queréis, metodológico, ¿no? Que se le puede achacar, ¿no? a este tipo de análisis, ¿no? Prácticamente para cada ejemplo o cada magnitud en comparación en la que la Unión Europea en media pues queda mejor o peor, podemos encontrar alternativas de distintos países o grupos de países de la Unión Europea que cambian el significado de esa estadística. Tanto en velocidad, pues podemos encontrar países en el top de velocidad de descarga, tanto fijo como móvil en Europa, como al nivel de cobertura, pues España es claramente un ejemplo, ¿no? En lo que se refiere
a cobertura fija, pero también podemos encontrar ejemplos de penetración y cobertura en 5G. En este caso no hay ninguno de los países grandes de Europa, pero en algunos más pequeños. Es decir, para cada magnitud podemos encontrar lecturas diferentes. De hecho, reducir toda esta complejidad, que es obvio que él no conoce, desde luego, a un valor medio y compararlo con regiones económicas tan diferentes, tanto en tamaño como en historia, ¿no? Pues Corea y China, pues es evidentemente son dos historias muy diferentes, ¿no? Y Estados Unidos y Japón son evidentemente dos historias muy diferentes, ¿no? Pues es probablemente lo que más nos dificulte entender, ¿no? Digamos que las conclusiones y los resultados del informe, aunque evidentemente entendemos cuál es el objetivo, ¿no? Y cuáles son los datos, ¿no? que se ponen encima de la mesa. El informe prácticamente se cierra con una gráfica que he querido titular con un concepto también muy europeo, ¿no? Como es finalmente el corazón de las tinieblas, ¿no? Que es el horror, ¿no? Es una gráfica que es de fuente telefónica, a diferencia de la mayoría del informe, pues aquí digamos que hay un origen que no es el autor principal del informe, que calcula lo que se llama ROCE, el retorno del capital empleado, que es fundamentalmente el EBIT frente al CAPEX, ¿vale? Es decir, mide de alguna forma cuánta rentabilidad genera pues la inversión que se hace de manera anual y lo compara con la WACC, que como sabéis es el tipo promedio al que consiguen, digamos que en una industria que se preste el dinero, ¿no? Entonces, en teoría, solo en teoría, pues un negocio, para que un negocio sea bueno o atractivo, o simplemente para que pueda financiarlo, ese roce debería ser mayor que la WACC, ¿no? Pues bueno, este no parece el caso con los datos que os decía que se incluyen en el informe. Para el 2022 estaríamos hablando de un roce del 5,8% para los operadores de Endo, y aunque no había datos de WACC, evidentemente, pues podemos suponer que, visto lo que ocurrió con la inflación, digamos que superará ese 6%, ¿no? En el que venía más o menos estabilizada pues en los últimos años. Evidentemente, evidentemente, si esta es la situación, pues la industria, o al menos los operadores de Endo, pasan por una situación grave. Es decir, claramente, pues es muy difícil financiar un negocio de este estilo y además estamos hablando de negocios que son intensivos en capital. Ya veis las cifras de CAPEX que estamos mencionando, ¿no? En cualquier caso, ya digo, hay que entenderlas bien y desde luego es el colofón, ¿no? De esta gran llamada a la acción, ¿no? que nos hacía el informe y para lo que está escrito, ¿no? Antes de cerrar, pues quiero recordaros que hay otras muchas cosas más, ¿no? En el informe hay montones realmente de estadísticas que son raras de ver y que son útiles y que buscaremos otra manera, ¿no? de desgranar en los próximos días y de compartir con vosotros. Como ejemplo de cosas que no van tan en la dirección que os he querido contar esta tarde, ¿no? Pero que son, como os digo, interesantes, ¿no? Pues hay una evolución digamos que de la penetración 5G pues para Europa, ¿no? Que es probablemente la mejor referencia que podemos usar en estos momentos, ¿vale? Y que habla de que se terminó el 2022 con un 20% de penetración y estima la penetración para finales del 23 ahí por el número un 33%, si no me equivoco. Y luego también otro dato bastante interesante, que es el número de conexiones que se hicieron 5G, ¿no? Al finalizar el año, en este caso son datos de junio 23, frente al total de las conexiones móviles que se hicieron. Y Europa, de nuevo,
ocupa la última posición en el grupo de comparación, ¿no? Lejísimos con su 17,1% del 82,7% de China, ¿no? Y del prácticamente 48, 49, 50%, ¿no? de Corea del Sur y de Estados Unidos. Así que esto es todo lo que os quería contar. Entonces, permitidme que lo resuma. Creo que va a ser un resumen un poco largo, pero es que, digamos que el alcance y el enfoque del documento es extraordinariamente ambicioso, además de fijar una línea, si queréis, bastante clara en la argumentación. En primer lugar, insisto, este documento, junto a su hermano, que se publicará en los próximos días por la GSMA, ¿no? Que es, digamos que el estado de la conectividad móvil, y este es el estado de la conectividad digital, es probablemente, insisto, el documento de política pública más importante del año. Este documento se pone en la mesa de todos los reguladores del sector, sean reguladores, sean quienes definen políticas públicas, y los miembros de ENDO son capaces, ¿no? de hacérselo entender, ¿no? a toda la industria y a todos los jugadores relacionados, ¿no? A todos los stakeholders, ¿no? Como se dice ahora. Este año el documento incluye una llamada a la acción, si queréis, especialmente virulenta. No es frecuente que un documento de este pelo pues tenga, digamos, que este voltaje, ¿no? Y establece de manera prácticamente sin sombra de duda, ¿no? que la Unión Europea, que Europa está atrasada en términos de conectividad y que la estructura actual del negocio no va a permitir a los operadores cerrar esa brecha. El diagnóstico además es bastante claro. La causa principal para esta situación, es decir, para esta incapacidad para cerrar la brecha, es el nivel de precios por los servicios digitales que se pagan en Europa, que son muy bajos o bajos comparados con los de las otras regiones con las que nos comparamos, ¿no? Siempre con la excepción de China y siempre según dice el informe. Como decía hace un instante, una de las principales dificultades pues, para acabar de comprar esta foto, para acabar de entenderla bien, es algo que el propio informe reconoce, ¿no? Y es que no existe un mercado unificado de telecomunicaciones en Europa, ¿no? Entonces es difícil, como decía, no entrar a discutir los valores que indican las medias, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es algo que hay que pensar, ¿no? A la hora de valorar las conclusiones. Como decía también, el informe incluye muchas estadísticas que son muy interesantes, como esta del 5G, pero hay muchas más, ¿no? En el área del B2B que tampoco son nada frecuentes de ver, y que esta es la única fuente a la que uno puede dirigirse para consultarla, y que iremos desgranando en los próximos días. Y ya digamos que mi resumen final. Con estos datos, con estas historias, seguramente podríamos contar otra historia y hablar de otro tipo de modelo europeo y de hablar del impacto en la sociedad, ¿sabes? Y de lo extraordinariamente eficaces que es la industria europea de las telecomunicaciones, construyendo infraestructuras de una calidad altísima, ¿no? Pues con unos niveles de CAPEX tan contenidos, ¿no? Y con un nivel de eficiencia tan alto, ¿no? Seguramente alguien podría querer construir también esa historia, pero hay dos hechos también que son ciertos y que están sujetos a menos interpretaciones, ¿no? Y es que los operadores de ENDO en general, ya desde hace más de una década, después de 2007, pasan por una situación económicamente complicada que se ve reflejada, ¿no? Pues en sus valoraciones en bolsa, en la de prácticamente todos, excepto Deutsche Telekom, que es propietario de un gran operador en Estados Unidos. Eh, Eso es un hecho cierto y está sobre la mesa. Y también hay otro hecho, digamos que todo lo que se ha construido en Europa, digamos que esta bonanza digital que os mencionaba, no parece haber cambiado la situación de que todas las compañías relevantes en Internet que van a dar este siguiente salto en el que estamos todos al que estamos todos apuntados, ¿no? En el que todos tendremos que participar esta semana, ¿no? Pues
comercializado, pues, digamos que la gafas de realidad virtual de Apple, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues ninguna de esas compañías relevantes es, o prácticamente ninguna, es de origen europeo. Tenemos, como decía, Apple en Estados Unidos, el propio informe incluía Netflix, Google y otra serie de compañías, pero también sabéis, ¿no? Que, digamos que los nuevos jugadores digitales vienen, como no, pues de China, ¿no? Como en el caso de TikTok. No hay, eh, o al menos hay muy pocos, ¿no? Jugadores europeos de ese tamaño y esa relevancia. Eso a pesar de que Europa es excepcionalmente eh, fructífera, ¿no? Pues para el desarrollo, ¿no? De las infraestructuras digitales como hemos visto antes, al menos en el precio de acceso. Y esto es todo lo que os quería contar esta tarde de afonía y de constipado. Gracias por estar ahí, nos hablamos.